Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, su lugar favorito para enterarse de todo lo que pasa con las estrellas turcas que tanto amamos. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, la relación, la amistad, la química, el futuro, en fin, todo lo que envuelve a dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de estos dos iconos, a explorar su colaboración en la pantalla y, lo más importante, a desentrañar algunos misterios sobre su relación fuera de ella. Prepárense porque vamos a analizar declaraciones, entrevistas, rumores y por supuesto, vamos a compartir con ustedes información exclusiva que hemos recopilado para este vídeo. Así que si son fans de Tuba y Engin, o simplemente aman las telenovelas turcas, este es su lugar. Pero antes de que empecemos, les quiero recordar que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, activen la campanita para recibir notificaciones y sean los primeros en enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, vamos al grano. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su talento, su carisma y sobre todo, la innegable química que comparten en la pantalla, los han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas por el público. Pero, ¿qué es lo que hace que esta dupla sea tan especial? ¿Cuál es el secreto de su éxito? Y lo más importante, ¿qué hay de cierto en todos esos rumores que circulan sobre su relación? Para entender la magnitud de su impacto, tenemos que remontarnos a su primera colaboración, a esa serie que los catapultó a la fama internacional y que hasta el día de hoy sigue siendo recordada con cariño por millones de fans, Kara para Aşk o Dinero sucio y amor. ¿Recuerdan a Ömer Demir y Elif Denayse? Dos personajes que a pesar de venir de mundos completamente diferentes, se unieron por el destino, por el dolor y por supuesto por el amor. La interpretación de Tuba y Engin fue simplemente magistral. Lograron transmitir la pasión, la angustia, la vulnerabilidad y la fuerza de sus personajes de una manera tan auténtica, que era imposible no conectar con ellos. Desde el primer capítulo, la química entre Tuba y Engin era evidente. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo hablaba de una conexión profunda, de una comprensión mutua que trascendía el guión. Y eso obviamente no pasó desapercibido para el público, que rápidamente empezó a fantasear con la idea de que su relación traspasara la pantalla. Los rumores de un romance entre ellos se dispararon alimentados por las constantes muestras de afecto y admiración que se dedicaban mutuamente en entrevistas y eventos públicos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, tanto Tuba como Engin siempre han sido muy discretos con su vida personal. Nunca han confirmado ni negado rotundamente la existencia de una relación amorosa entre ellos. Siempre han insistido en que son grandes amigos, que se admiran y se respetan mutuamente, y que disfrutan mucho trabajando juntos. Y sinceramente eso es algo que se nota. Se nota que hay una gran confianza y un gran cariño entre ellos. Sin embargo, los fans más acérrimos no se rinden. Siguen buscando pistas, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra que se dedican el uno al otro. Y a veces encuentran detalles que les hacen pensar que quizás, solo quizás, hay algo más que una simple amistad entre ellos. Por ejemplo, ¿recuerdan esa entrevista en la que Tuba dijo que Engin era uno de los hombres más especiales de su vida, que lo admiraba profundamente como actor y como persona? O esa otra ocasión en la que Engin confesó que trabajar con Tuba era un placer, que la consideraba una de las actrices más talentosas y profesionales que conocía. Para aquellos que no han tenido la fortuna de ver Kara para Aşk, permítanme pintarles un cuadro más completo de la trama y sobre todo, del impacto que tuvo en la percepción pública de la relación entre Tuba y Engin. La serie no solo era un thriller emocionante con giros inesperados y una investigación policial intrigante, sino que también era una historia de amor profunda y conmovedora. La pérdida repentina del padre de Elif y el prometido de Ömer los unió en un torbellino de mentiras, secretos y peligro. En medio del caos encontraron consuelo y, eventualmente, un amor inquebrantable el uno en el otro. La manera en que Tuba y Engin interpretaron la evolución de su relación en la pantalla fue simplemente excepcional. Desde la desconfianza inicial y la cautela, hasta la vulnerabilidad y la entrega total, cada etapa fue creíble y resonó profundamente con el público. Recuerden la escena en la que Elif le confiesa a Ömer su miedo a enamorarse,
a volver a ser vulnerable después de haber sufrido tanto. La mirada de Homer, llena de comprensión y ternura, era suficiente para derretir cualquier corazón. O la escena en la que Homer le promete a Elif protegerla, no importa el costo. La intensidad de su compromiso era palpable. Fue esa autenticidad, esa capacidad de transmitir emociones complejas con solo una mirada o un gesto, lo que hizo que la química entre Tuba y Engin fuera tan convincente. Y por supuesto los guionistas y el director supieron aprovechar al máximo esa dinámica, creando momentos memorables que quedarán grabados en la memoria de los fans. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que Tuba y Engin han logrado construir una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la admiración y el cariño. Y eso es algo que en el mundo del espectáculo no es fácil de encontrar. Han demostrado que se puede trabajar juntos, crear magia en la pantalla y al mismo tiempo mantener una relación personal sana y equilibrada. La industria del entretenimiento es notorious por crear un ambiente de alta presión y competencia, donde las relaciones personales a menudo sufren. El hecho de que Tuba y Engin hayan logrado mantener una amistad tan sólida a lo largo de los años es un testimonio de su madurez y profesionalismo. Es importante recordar que la amistad, en sí misma, puede ser una forma de amor, una conexión profunda que va más allá de la atracción romántica. La amistad se basa en la confianza, el respeto mutuo, el apoyo incondicional y la capacidad de compartir tanto los buenos como los malos momentos. Y por lo que hemos visto de Tuba y Engin a lo largo de los años, parece que su amistad cumple con todos estos requisitos. Además, hay que tener en cuenta que ambos han tenido relaciones sentimentales con otras personas a lo largo de los años. Tuba estuvo casada con el actor Onur Sailak, con quien tiene 2 hijas gemelas. Engin, por su parte, ha mantenido relaciones más discretas, pero siempre ha sido respetuoso con su vida privada. Estos hechos demuestran que ambos son capaces de amar y comprometerse con otras personas, y que su amistad no es necesariamente una señal de que estén reprimiendo sentimientos románticos el uno por el otro. Ahora bien, hablemos del futuro. ¿Volveremos a ver a Tuba y Engin juntos en la pantalla? Esta es una pregunta que se hacen millones de fans en todo el mundo. Y la respuesta, aunque no es definitiva, es alentadora. Ambos han expresado en varias ocasiones su deseo de volver a trabajar juntos, siempre y cuando encuentren un proyecto que les guste y que les permita explotar su potencial al máximo. De hecho, hace poco surgió el rumor de que podrían protagonizar una nueva serie juntos, una adaptación de una famosa novela turca. La noticia causó furor en las redes sociales y los fans se volvieron locos de alegría. Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado. Lo que sí sabemos es que tanto Tuba como Engin están abiertos a la posibilidad de volver a colaborar en el futuro. Imagínense la emoción que sentiríamos todos si finalmente se confirmara un nuevo proyecto juntos. Sería un evento televisivo de proporciones épicas, un reencuentro que rompería récords de audiencia y que seguramente nos regalaría momentos inolvidables. Pero más allá de la posibilidad de un nuevo proyecto juntos, es importante apreciar el talento individual de cada uno. Tuba y Engin son 2 de los actores más versátiles y respetados de Turquía, y ambos han demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Tuba, por su parte, ha estado muy ocupada en los últimos años, protagonizando exitosas series como Cesur Güzel o El Valiente y la Bella, junto a Guantanamo y Rise of Empires, Atemen en Netflix. Ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar personajes muy diferentes entre sí. En Cesur Güzel, la vimos como Swan Corluda, una mujer fuerte e independiente que se enamora de un hombre que busca vengar la muerte de su padre. En Rise of Empires, Atemen interpretó a Mara Brankovic, una princesa serbia que se convierte en la madrastra de Mehmed el Conquistador. Estos 2 roles tan diferentes demuestran la capacidad de Tuba para transformarse y adaptarse a cualquier tipo de personaje. Engin, por otro lado, también ha estado trabajando arduamente protagonizando series como Olene Kadar, o Hasta la muerte y Sefirin Kazeta, o La hija del embajador. Además ha publicado un libro de cuentos, demostrando su faceta como escritor. En Olene Kadar, interpretó a Dan Soysur, un hombre que es injustamente encarcelado por un crimen que no cometió. En Sefirin Kazeta, interpretó a Sankar Efeolu, un hombre atormentado por su pasado que se enamora de una joven que huye de su hogar. Al igual que Tuba, Engin ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente cargados. Ambos han demostrado que son artistas completos y comprometidos, que buscan constantemente nuevos desafíos y que no se conforman con lo fácil.
Y eso es algo que los hace aún más admirables. Así que aunque no sabemos cuándo ni cómo, estamos seguros de que volveremos a ver a Tuba y Enjin juntos en la pantalla. Y cuando eso suceda, será un evento que paralizará al mundo entero. Será como un eclipse solar, un fenómeno raro y espectacular que todos querrán presenciar. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo por separado, recordando con cariño sus interpretaciones en Cara para Ask, y soñando con el día en que vuelvan a unir sus talentos para regalarnos otra historia inolvidable. Porque al final del día, lo que importa es el arte, la pasión y el amor que transmiten a través de sus personajes. Y eso es algo que Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek tienen de sobra. Su legado en la televisión turca está asegurado, y su influencia seguirá inspirando a nuevas generaciones de actores y actrices. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y la carrera de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, y que hayan aprendido algo nuevo sobre su relación y su futuro. Hemos explorado su exitosa colaboración en Cara para Ask, analizado los rumores sobre su posible romance y hablado de sus proyectos individuales y de la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro. Espero que esta inmersión profunda en su mundo haya sido tan fascinante para ustedes como lo fue para mí al prepararla. Recuerden que todo lo que hemos compartido aquí son rumores, especulaciones y análisis basados en la información disponible. La verdad última sobre la relación entre Tuba y Engin solo la conocen ellos. Pero al final del día, lo que importa es el cariño y la admiración que sentimos por estos dos grandes artistas. Sigamos apoyando su trabajo, celebrando sus logros y esperando con ansia su próximo proyecto, ya sea juntos o por separado. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de Tuba y Engin? ¿Creen que hay algo más que una amistad entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie? Los leo a todos. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus opiniones. Y ahora sí, me despido. Pero antes les quiero recordar que sigan conectados a nuestro canal para enterarse de todo lo que pasa con sus estrellas turcas favoritas. Y recuerden, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden seguir soñando con el próximo capítulo en la historia de Tuba y Engin.